4. 2. Las traquinias, ficciones, pesimismo, ética. Respecto a los dioses, ve que se han desentendido por completo de lo que está ocurriendo, ellos que, después de habernos dado el ser y de ser honrados al llamarse nuestros padres, son capaces de observar sucesos como estos sin inmutarse. En fin, que ha de ocurrir en el futuro nadie lo ve, pero lo que pasa ahora aquí a nosotros nos hace sufrir y llena de ignominia a los dioses, y, la verdad, agobia y amarga más que a nadie al que está soportando el peso de esta calamidad. No permanezcas tampoco tú, muchacha, fuera de casa, cuando ya has visto las atroces e inesperadas muertes, y también viste un montón de calamidades nunca sufridas. Pero todo esto no hay nada en lo que no han deseos de por medio. Sófocles, las traquinias, asterisco. La filosofía, y en particular la filosofía moral, se halla todavía profundamente apegada a dar buenas nuevas. Ya no está apegada, y en el caso de la filosofía angloamericana, raramente lo estuvo, a contar relatos redentores de la historia del mundo, y sus buenas nuevas ya no asumen las formas familiares de tales historias. No se trata ya de realizar, por ejemplo, el análisis costo-beneficio cósmico de Leibniz, bajo el cual el balance del bien sobre el mal es óptimo, y, a grandes rasgos, nada hubiera podido ser localmente mejorado sin que empeorara la totalidad. La historia de Leibniz, no obstante, es digna de un momento de atención, antes de que regresemos a cosas que ahora podemos tomar más seriamente. Esta enunciación de la concepción de Leibniz es desde luego burda, porque Leibniz requiere que aceptemos dos ideas que pueden parecer incompatibles, aunque de hecho no lo son, y una formulación apropiada tiene que hacer lugar a esto. La primera idea es que podemos entender lo que contaría como una mejora local. Debemos entender esto a algún nivel, porque la teoría de Leibniz es ofrecida como una teodicea, es decir, como una justificación ofrecida a personas que razonablemente ven ciertos acontecimientos locales, tales como los que se cuentan en el Cándido, como desastres, y preguntan por qué tienen que suceder aquellas cosas en vez de cosas menos desastrosas. La segunda idea es que no podemos realmente entender lo que contaría como una mejora local. Esto se debe a que la idea de una mejora nos domina, y en particular instiga una exigencia de justificación, solo si es entendida como posible. Tenemos muchos meros deseos que van contra toda posibilidad, cambiar el pasado, por ejemplo, o, como dijera una vez un amigo mío, estar monogámicamente casados con cada una de 4 personas a la vez, pero no apoyan ninguna concepción seria de una mejora y no son motivo para lamentarse. Pero en la concepción de Leibniz no puede haber, estrictamente hablando, ningunas mejoras, porque la ley de razón suficiente, en su forma fuerte, en la que afirma que este es el mejor de los mundos posibles porque combina el máximo de variedad con el máximo de simplicidad, no deja espacio para mejora alguna. No obstante, sigue siendo verdadero que a un cierto nivel, muy superficial, entendemos. 75. Realmente la idea de una mejora local. Por ejemplo, sabemos que si se hallara en nuestro poder simplemente afectar el entorno local, sin consideración de regularidades más amplias, estos son los tipos de cosas que debiéramos tratar de evitar. Así que las dos ideas, después de todo, no son incompatibles. Pensamos que tenemos algo que lamentar, pero cuando entendemos propiamente la situación vemos que no la tenemos. Así, nos dijo Leibniz, hay una teodicea. El que esto fuera realmente suficiente para una teodicea plantearía cuestiones adicionales. Por ejemplo, podría pensarse que un reproche a Dios es que la ley de razón suficiente asuma la forma que asume, sugiere una desalmada preferencia modernista de su parte por la elegancia intelectual en vez de una preocupación detallada por los intereses de sus criaturas. Si entonces se replica que es fatuo reprocharle a Dios su elección de un plan creador, esto parece ser un abandono de la teodicea más que una contribución a la misma. Esa réplica hubiera podido ser dada antes de que empezase Leibniz y, desde luego, Dios se la había dado ya a Job. El contexto de la teodicea, por supuesto, conforma radicalmente la discusión de qué podría contar como buenas o malas noticias. La idea de una mejora, en esta conexión, implica algo que es a la vez mejor y posible, y la razón por la que la noción de posibilidad llegó a ella era que el argumento estaba conformado para ofrecer una justificación. Estaba tratando de responder a una lamentación, mostrando que la queja estaba basada en un malentendido, una visión de las cosas excesivamente estrecha. Si nos alejamos del mundo en el que Leibniz, en el nombre de Dios, se hizo cargo de la lamentación, un mundo que ahora parece inconmensurablemente alejado de nosotros, está menos claro cómo las ideas de necesidad y posibilidad conforman nuestra reacción a eventos atroces. Si no estamos enviando quejas, entonces parece haber menos razón por la cual nuestros descontentos puedan ser aligerados por el entendimiento de que lo que sucedió era necesario. Quizá un mero deseo, en tanto que no sea demasiado fantástico, puede sustentarlos.
Una vez que la idea de una lamentación desaparece, con su restricción a lo posible, una restricción que parece estar fundada en la idea más bien extraña de ser justo con Dios, entonces quizás se pueda expandir el espacio para el descontento. Podemos estar relativamente descontentos incluso con lo necesario. Alternativamente, quizá el espacio para el descontento debiera contraerse. ¿Hemos encontrado acaso un centro del descontento en absoluto, cuando ya no hay nadie que reciba y posiblemente responda a una lamentación? El descontento tiene sentido, seguramente, solo si puede haber al menos alguna expectativa de algo mejor. Sin eso, somos meramente infelices. Así, no debiéramos decir que una vez que perdemos la estructura de la teodicea, la misma idea de buenas o malas noticias en una escala cósmica desaparece. Existen simplemente las buenas o las malas nuevas que nos alcanzan en la escala del infortunio local, tal y como es producido por la acción humana, exitosa o fracasada, útil o maligna. No hay una cuestión más grande. Así, las buenas nuevas filosóficas, como las malas nuevas filosóficas, se convierten en un oxímoron, a menos que ello signifique las buenas nuevas, o más frecuente las malas nuevas, acerca de la filosofía. 76. Esto debe ir demasiado a prisa. Nuestros descontentos pueden seguramente llegar más allá de la infelicidad local y pueden ser dirigidos a un objeto que es más que local, dirigidos, por ejemplo, a lo que entendemos de la historia humana, de los logros humanos y sus costos. Esta infelicidad quizá presupone en efecto la esperanza derrotada de algo mejor, pero no como un foco de lamentación. Lo que ha fracasado no es la justificación sino la esperanza. Esto lo ilustra otra historia redentora que también ha partido, la de Hegel. Podemos dejar de lado algunas de sus aspiraciones cósmicas más amplias. El punto relevante aquí es que la historia pretendía proveer un lugar central para el pensamiento de que, a pesar de los horrores que subyacen tras todo logro humano, artístico, ético o político, la empresa habrá valido la pena. Como con Leibniz, el pensamiento debe ser que los horrores fueron necesarios. Sin eso, simplemente tenemos otro motivo de lamentación. Pero en Hegel se supone que la necesidad ejerce un diferente tipo de fuerza sobre nuestros pensamientos. En la versión de Leibniz, la estructura de la necesidad es ella misma parte de lo que hace que la totalidad valga la pena, puesto que está basada en la elección de Dios del universo más elegantemente complejo. Para Hegel, la necesidad no necesita contribuir con parte del valor, aunque quizá pudiera hacerlo. Los complejos esfuerzos del Geist para convertir al sufrimiento en logro histórico no son el logro supremo. Más aún, el valor del logro no tiene que trascender a un entendimiento humano de ese valor, como lo hace con Leibniz. Dejando de lado otras consideraciones, se trata meramente de que podemos reflexionar en que, sin esto, eso no hubiera podido ser, y el valor de eso significa que esto, después de todo, valió la pena. Sin duda, no entendemos exactamente lo que pudiera significar esta reflexión. Sin embargo, la entendemos lo suficientemente bien para reconocer al menos dos diferentes modos de rechazarla. Algunos podrían pensar que las comparaciones involucradas resultaron erróneas, ningún logro podría valer esto. En el límite, esta objeción podría asumir la forma de pensar que las comparaciones fueron absurdas, porque no había una manera razonable de poner tales cosas una junto a la otra. El logro y el sufrimiento son inconmensurables, y la supuesta justificación, que sobrepasa la una con la otra, no viene a ser nada más que una afirmación. Incluso en esta forma, sin embargo, esta línea de objeción es diferente de ese otro rechazo de tales pensamientos que ve a la misma idea de tal comparación como indecente, un ultraje moral. Este rechazo dice, en cambio, en el espíritu de Kant, que ningún logro podía hacer que esto valiera la pena. Ningunas noticias, buenas o malas, pueden encontrarse en la historia o en el equilibrio real de las cosas en absoluto. Eso parece alzarse por encima de tales cuestiones y poner al menos los valores más importantes, los valores morales, más allá de la historia. Sin embargo, la historia kantiana significa más de lo que esta formulación revela, pues si no se pueden encontrar en la historia noticias en última instancia buenas o malas, se sigue en particular que no se pueden encontrar en ella noticias en última instancia malas, y esto, por supuesto, acarrea su propio tipo de buenas noticias, un punto al cual regresaremos. La propia construcción de Hegel tenía una característica adicional, que la expresión histórica de la necesidad era, en sus características más amplias, total. Lo que había 77. Sucedido era todo coherentemente necesario para los aspectos valorados del resultado. Habremos de querer rechazar esta dimensión fuertemente teleológica, pero es importante que meramente al rechazarla no por necesidad rechacemos todo lo que Hegel transmitió. Schopenhauer ciertamente rechazó la teleología triunfalista, pero su declaración de que la vida, incluso aunque sea irremediablemente un desastre doloroso e informe, es redimida por el arte que transmitió lo que difícilmente pudo negar que eran en algún sentido buenas noticias. Al mismo tiempo, era probable que su visión del mundo aparte de esto diera lugar solamente a la resignación.
1. Nietzsche aceptó al principio la expresión de pesimismo trágico de Schopenhauer, pero después trató de superar las limitaciones de esa perspectiva, y supongo que fue parte de este intento el que haya sido atraído al modelo de desear el eterno retorno. Tenemos que preguntar, ¿qué necesitamos superar mediante la afirmación del eterno retorno? ¿Cuál mal sentimiento es ese, qué descontento, como lo dijéramos antes, que lo horripilante del mundo supuestamente inspirar? Esta pregunta repetidamente se abre. Se abrió en el despertar de Leibniz, cuando preguntamos cuál se supone que debe ser nuestro descontento si no hay lugar para la lamentación. De modo similar, el fracaso de toda posible respuesta a la pregunta de Hegel puede dejarnos con la convicción de que no hay tal pregunta y, si no hay tal pregunta, entonces, nuevamente, no habrá ningún lugar central posible para algo parecido al descontento en una escala más que local. Insistir en que a uno lo deben dejar con algún ámbito central para él. Descontento propio, incluso después de que se han ido las preguntas de Leibniz y Hegel, puede parecer no mejor que encontrar alguna razón para hallarse infeliz a gran escala, o, quizá, encontrar alguna gran escala en la cual ser infeliz. Algo como esto, desde luego, parece haber sido la situación de Wittgenstein. Él insistió en que no había una pregunta metafísica última acerca del propio descontento con el mundo, y esto lo dejó con el problema de encontrar un objeto más que personal para su infelicidad, un problema que parece haber tratado de resolver, en parte, dirigiendo su infelicidad hacia la filosofía. Para Nietzsche no había una pregunta metafísica planteada por los horrores que subyacían tras todo logro humano. No obstante, algo quedaba, algo que tenía que ser encarado, no, ciertamente, con una respuesta, sino con una afirmación. Supongo que lo que los horrores del mundo le presentaron fue la perspectiva de ser aplastado por los mismos. Ciertamente no negó la necesidad de los horrores para los logros. Yendo más allá de Hegel en este como en otros respectos, pensaba que lo bueno no solamente requería lo malo sino que lo incorporaba, una de las ilusiones más básicas de los metafísicos es su creencia en los valores opuestos. 2. Así, si no hay un modo honesto y afirmativo de reconocer los horrores, el único modo de manejarlos será hacer lo que las personas saludables hacen todo el tiempo, olvidarlos. Pero Nietzsche parece haber pensando, aun cuando solamente haya sido algunas veces, que tal reacción pirroniana representaría fatiga y una falta de vitalidad, una vitalidad tomada, al menos en este punto, como si implicara veracidad. Así, si ha de haber veracidad acerca de los horrores, y ninguna. 78. Creencia acerca de que hayan valido la pena bajo algún cálculo leibniziano o hegeliano, solamente habrá un rechazo plenamente consciente a ser aplastados y necesitaremos una concepción, necesariamente muy esquemática, de una vida que pudiera adecuadamente expresar ese rechazo. La idea de que los horrores valieran la pena es puesta en operación, como uno podría pintorescamente decirlo, en el experimento de pensamiento de estar dispuesto a desear que cualquier cosa, con todo horror y toda atroz trivialidad, suceda interminablemente una y otra vez. Es una buena pregunta la de que podría posiblemente lograr este modelo. Se supone que la afirmación es inmensamente costosa, un logro conmensurable con lo desagradable de lo que se desea. No obstante, su contenido, y así, inescapablemente, la misma afirmación, ocurren en el espacio ingrávido de la imaginación. ¿Puede el peso más grande, como lo llama Nietzsche, 3 realmente pesar algo, cuando consiste en querer una recurrencia enteramente contraria a los hechos? ¿Puede ser algo más que una roca de unicel en un escenario fílmico de heroísmo cósmico? Las alternativas más familiares al querer el eterno retorno se definen mejor en sus efectos, mentir acerca de los horrores o olvidarse de ellos, donde ello significa realmente olvidarse de ellos, excepto en la escala local, y proseguir con la propia vida de un modo apropiadamente irreflexivo. No hay oposición, obviamente, entre el olvidar irreflexivo y el trabajar en la filosofía. Sin embargo, se podría suponer que hay áreas de la filosofía que tienen un compromiso especial con no olvidar o mentir acerca de los horrores, entre ellas la filosofía moral. Nadie razonable le pide hasta pensar acerca de ellos todo el tiempo, pero, al abordar lo que sostiene que son nuestras más serias preocupaciones, sería mejor si no los hiciese desaparecer. No obstante, esto es lo que en casi todas sus formas modernas la filosofía moral efectivamente hace. Esto es, sobre todo, debido a que trata de desviar nuestro interés ético tanto del azar como de la necesidad, excepto en la medida en que lo necesario establece los parámetros de la acción efectiva. El kantismo y el consecuencialismo, a pesar de sus otras diferencias, por ejemplo, acerca del libre arbitrio, se parecen entre sí, como ha insistido Iris Murdoch, en que comparten una preocupación con lo práctico. La dirección de su atención en el tiempo no es en todos los respectos la misma, estando el consecuencialismo más preocupado que el kantismo por lo que podemos ahora llevar a efecto, y menos interesado en lo que un agente dado en el pasado pudo haber hecho en el momento de la acción.
No obstante, es la situación de la gente racional que intenta cambiar el mundo lo que les preocupa a ambos, y el mismo hecho ya no de que todo aquello de lo que se preocupa una gente típicamente provenga de, y pueda ser arruinado por, la necesidad y el azar incontrolables no es parte de sus preocupaciones. Cuando, por añadidura, la moralidad misma es desconectada histórica y psicológicamente del resto de la vida, como con frecuencia lo es por la filosofía moral, y es dejada como un ámbito de valor supuestamente autocontenido y autoexplicativo, entonces la necesidad y el azar y las malas noticias que traen consigo son excluidos deliberadamente. Esto mismo, según sugerí, cuenta como una afirmación de buenas noticias, y es más efectivo como tal que cualquier teodicea. Estas buenas noticias, que 79. Solo lo moral, real o seriamente o en última instancia importa, es mostrado y no dicho, y uno es invitado a aceptarlo sin siquiera tomarse la molestia de mencionar el asunto. La cuestión más importante aquí, obviamente, tiene que ver con cómo debiéramos pensar de la mejor manera acerca de tales cosas. Hay también algunas preguntas acerca de cómo, si es que lo logra en absoluto, puede conducirse la filosofía moral dentro de sus propios límites menos evasivamente. Aquí quiero plantear solamente una cuestión más estrecha que cualquiera de estas, acerca de los modos en que la defectuosa conciencia perceptiva de la filosofía moral puede ser extendida recurriendo a la ficción. La manera más familiar que hay en la ética de acudir a la ficción reposa sobre la idea de que los mundos ficticios pueden proporcionar a la ética experimentos de pensamiento. Doy por sentado que esta es una versión de la idea tradicional de que la ficción puede proveer ejemplos saludables de virtud y vicio. La idea ha sido significativamente transmutada de un mundo anterior de enunciados claros y exemplayanos a uno en el que las ficciones exhiben ambigüedades, conflictos morales que son imperfectamente resolubles, múltiples interpretaciones éticas, y así consecutivamente, y esta alteración revela no meramente cambios en la conciencia ética, sino una relación cambiada de la ficción tanto con la vida ética como con la filosofía moral. En un mundo en el que hay enunciados morales claros y exemplayanos, la relación entre los dos tenderá a ser algo similar a la del texto con la ilustración, y el papel de la ficción será el de una ayuda eficiente. Una vez que se alcanza un cierto grado de ambigüedad, sin embargo, la ficción vendrá a hacer cosas que el enunciado directo no puede hacer, y el operar mismo a través de la ficción representará una extensión del pensamiento ético, y concebiblemente de la experiencia ética. ¿Qué tanto podemos realmente lograr por estos medios ha sido una cuestión muy discutida? Igualmente, presentar cualquier gran ficción precisamente bajo esta luz debe equivaler a adoptar una visión muy limitada de ella. Sin embargo, en esta área hay una asociación inteligible y reconocida entre la ficción y el pensamiento ético, e incluso entre la ficción y la filosofía moral. Podemos preguntar tanto qué tipos de ficción pueden significativamente ser útiles a la filosofía moral, como qué estilos de filosofía moral pueden ser auspiciados por la ficción. Podría ser una prueba de realismo para un estilo de pensamiento ético el que pueda aprender de ficciones convincentes. No es sorprendente que la ficción que más fácilmente responde a estas necesidades, particularmente cuando el pensamiento ético es dirigido a los rasgos de carácter, sea, como la llamaré, la ficción densa, sobre todo la novela realista, la que proporciona una profundidad de caracterización y trasfondo social que da sustancia a la situación moral y la acerca a la experiencia cotidiana. Puede muy bien valer la pena considerar, por ejemplo, cómo describiríamos ahora y evaluaríamos el modo en que M.R. Harn dice, en Casa Desolada, dispone la vida futura de Esther Samarsan sin consultarla, y cómo podemos tomar la aprobación del que Dickens parece esperar en el lector. Las características de las ficciones densas que se prestan a estos pensamientos también tienen peligros que la crítica reciente nos ha ayudado a identificar. Precisamente porque la impresión de una caracterización profunda y de una realidad social en tal 80. Ficción es un constructo artificioso, podemos ser conducidos erróneamente a pensar que nuestros juicios éticos están siendo extendidos, que estamos ganando una compenetración moral de una situación, cuando, de hecho, nuestra perspectiva moral ha hecho ya algo del trabajo al construir esa situación. El sentido de algo escondido y que está esperando ser interpretado puede ser meramente un artefacto de indeterminación ficticia. Igualmente, los engaños notorios de la clausura narrativa pueden imponer una significación ética que no estaría disponible en la realidad, a menos que, como ocurre frecuentemente, la realidad misma sea interpretada en términos de tales engaños. Entre sus otros efectos, las ficciones densas pueden crear la impresión de necesidad, pero típicamente no lo hacen en el espíritu que compensará de la mejor manera las limitaciones de la filosofía moral de las que se ha ocupado este artículo. Hay, ciertamente, excepciones, fuera de la novela, El pato salvaje es una. Pero algunos de los recordatorios
más claramente delineados de malas noticias en la ficción son presentados cuando la necesidad alcanza a los personajes en la forma del inexorable azar, y el intento de desplegar esto en el contexto de la ficción densa corre el riesgo de acercarse demasiado al territorio que tales nociones proporcionan igualmente a la comedia y a la farsa. Algo de Hardy ilustra esto, incluyendo, según me lo parece, el desastre culminante en Jude el Oscuro. Hay otro tipo de ficción, que sirve a propósitos en relación con la filosofía moral que son diferentes de los más familiares a los que sirven las ficciones densas. La llamaré ficción desnuda, y un paradigma de ella es ofrecida por las tragedias de Sófocles. No es meramente que su estilo y estructura eviten lo anecdótico e incidental, sino que estos recursos están típicamente dirigidos de un modo concentrado a exhibir las operaciones del azar, o la casualidad, y la necesidad. La frase, un destino inexorable, Anankaya. Tuch, ha de encontrarse, 2 veces, en el Ajax, y he dicho algo en otro lado acerca de los modos en que esta combinación de ideas opera en Sófocles y acerca de los modos en que podemos usarla, aunque no aceptemos todas las suposiciones del mundo de Sófocles. 4. No debiéramos suponer, sin embargo, que las operaciones de la ficción desnuda son siempre las mismas. Uno de los varios perjuicios que le hizo Aristóteles al entendimiento de la tragedia griega fue el de generar la idea de que hay un efecto específico que hace a la tragedia éticamente significativa. Incluso, entre las obras sobrevivientes de Sófocles, para no decir nada de otros autores, cada una trata con lo ético y reprueba las limitaciones de nuestras ideas éticas, de un modo significativamente diferente. La obra que es quizá la menos familiar entre ellas, Las Traquinias, es particularmente relevante para la discusión presente debido a que su exhibición de un sufrimiento inmerecido e incompensado es tan enteramente carente de alivio. En un sentido, es muy simple, comparada por ejemplo con las complejidades del Edipo Rey, a la cual se parece en la medida en que es una obra de revelaciones sucesivas, o comparada con él. Filoctetes, a la cual se parece en su exhibición de agonía física atroz y destructiva, pero que exhibe motivos complejos que no juegan ningún papel en esta obra. 81. La extrema desnudez del resultado y la simplicidad del efecto son, es innecesario decirlo, logradas por algunos ajustes complejos. El personaje de Yanira ha sido frecuentemente visto como peculiarmente dulce en un estilo doméstico, una figura menos activa y formidable que la mayoría de las principales mujeres sofocleanas, como Crisótemis, más bien, o Ismene, pero a diferencia de ellas, la iniciadora de la acción, si bien de una manera tímida. Habla de un modo que puede hacer que su matrimonio parezca un tipo familiar de historia, como cuando dice, VV. 31 y es ese, que tienen hijos ahora, a los cuales Heracles, ve alguna que otra vez, igual que el labriego que coge una tierra de la hora tras mano y apenas la visita, viéndola exclusivamente en la siembra y en la siega. Pero sería un error pensar que la meta es un naturalismo conmovedor. 20 versos antes que esto, en el mismo comienzo de la obra, nos había estado diciendo cómo había sido pretendida por un río, el cual se presentaba primero como un toro, luego como una serpiente y luego como una criatura semihumana de cuya barba caía una cascada. La meta no es el naturalismo sino, sobre todo, una impresión de vulnerabilidad. Es significativo también que el veneno que prepara está, en relación con la tradición, infradescrito. La historia es que fue hecho del semen del centauro, pero este elemento ha desaparecido de la obra. Es tentador pensar que esto era una imagen sexualmente demasiado franca como para ser apropiada al uso que hace de Yanira de la sustancia a fin de cancelar, como ella supone, la diversión erótica de Heracles y reconquistarlo como su marido. Es notable, como ha señalado Nicole Loraux, 5 que se mata con una espada, un método masculino de matar. Esta arma, la misma que Ajax usó en su suicidio, se halla en una oposición de género al nudo corredizo, por ejemplo, que usara Yocasta. Pero el efecto ciertamente no es que ella sea otro Ajax, que haya habido una reversión transgresora de los papeles. La imagen es más bien la de la pasividad, de una cosa brutal que se le está haciendo. La narración que la nodriza hace de su muerte no nos presenta el acto mismo. En un momento de la narración, Deyanira está deshaciendo su vestido, y al siguiente momento está muerta. Es como si hubiera sido asesinada en vez de haberse suicidado. El mensaje transmitido por el arma no es que se haya matado como un varón lo hubiera hecho, sino que ha sido muerta por varones. En tan solo 3 versos, 933 a 935, se nos dice que su hijo la había forzado a esta acción, y que sin saberlo había hecho la voluntad en eso. La muerte de Heracles, igualmente, es inapropiada, y la historia nuevamente ha sido ajustada, en este caso para remover cualquier sugerencia de gloria de ella, para no dejar nada más que un sufrimiento irredento y atroz. Tradicionalmente, cuando Heracles murió y su cuerpo fue quemado, lo edificaron, y esa versión es exhibida por Sófocles al final del Filoctetes, pero no aquí, donde las últimas palabras de Heracles solo llaman a su alma, feroz alma mía, sella mi boca con hierros, de esos que se usan para pegar bloques de piedras, y reprime con el todo lamento,
convencida de que vas a llevar a cabo un acto no apetecible a tu voluntad pero sí muy impetuosamente deseado, un acto bienvenido solamente porque eso significará el fin del sufrimiento. Toda la fuerza de la obra se dirige a dejar en el más desnudo relieve su sufrimiento. 82. Extremo, inmerecido e incompensado, y esto es lo que está registrado en las famosas y extrañas palabras con las que termina, citadas al comienzo de este artículo. En todo esto no hay nada en lo que no ande Zeus de por medio, no es una observación consoladora o explicativa, solamente registra una necesidad inexplicable, una necesidad que desde luego puede ser atribuida a las actividades de los dioses, pero, si ello es así, a dioses que no se explican a sí mismos o no se dan por enterados del sufrimiento que provocan. Agmosun es lo que es atribuido a los dioses, una cosa negativa, falta de entendimiento, lo que contrasta con el summosun del verso anterior, el entendimiento compartido que lo encuentra en sus compañeros. Más notable, quizá, es la idea de que lo sucedido, si bien nos mueve a lástima, llena de ignominia a quienes solamente pueden ser los dioses. Esto subraya doblemente el pensamiento de que no hay justificación. Lo que los dioses hacen será vergonzoso porque no hay nada que pudieran decir para disculparse. Más aún, sus acciones pueden ser entendidas como ignominiosas solamente a los ojos de los seres humanos, y que esto pueda ser así, que incluso tenga sentido, muestra que no tienen autoridad en su poder. No pueden dar ni siquiera la respuesta que Job recibió, una respuesta que no ofrece justificación pero que al menos silenciaría la exigencia de una. Está, desde luego, la vieja pregunta, la de Aristóteles, de cómo es posible obtener placer o beneficio de mirar tal obra, pero esta no es la pregunta aquí. Es esencial que haya placer y que algo sea logrado por tal obra, y que no sirva simplemente como un recordatorio no bienvenido de la fealdad cósmica. Esto está conectado con lo que logra como una obra de arte y, como ya había dicho Nietzsche en El nacimiento de la tragedia, esto debe encontrarse, en parte, en que nos permite contemplar tales cosas con honestidad sin ser aplastados por ellas. Cuando posteriormente dijo que tenemos arte, para que no perezcamos por la verdad, 6 no quiso decir que usemos el arte para escapar de la verdad, quiso decir que tenemos arte para que podamos a la vez captar la verdad y no perecer por ella. Ciertamente no es el caso que la existencia de la obra como una obra de arte en algún sentido compense los horrores, y en la medida en que esto es lo que el Nietzsche temprano quiso decir con la idea de que la vida es metafísicamente redimida a través del arte, estaba equivocado, como él, desde luego, llegó a pensarlo. Lo importante de la tragedia, o al menos de aquellas tragedias que son ficciones desnudas, debe encontrarse, en cambio, en el hecho de que pone sus horrores ficticios ante nosotros de un modo que provoca actitudes que no podemos asumir hacia los horrores reales. En el caso de los horrores reales, a veces estamos prácticamente involucrados en ellos, a veces tenemos alguna razón particular para ser perturbados por ellos, la mayor parte del tiempo, necesaria y, como Nietzsche ocasionalmente se animó a decirlo, saludablemente. No les ponemos atención. Lo que no nos resulta posible o, al menos, decente adoptar. Hacia ellos es una gama de actitudes apropiadas a los horrores ficticios que se presentan en el arte. No obstante, tal ficción puede traer algún entendimiento de los horrores reales. Uno podría decir que revela su estructura metafísica, su relación, o su falta de relación. 83. Con el universo, solo que tal fórmula sigue el mal ejemplo de Aristóteles de tratar de dar una explicación general del efecto trágico, y, desde luego, lo hace peor que Aristóteles al sugerir, como no lo hace ni su explicación ni la de Nietzsche, que alguna formulación filosófica apropiadamente profunda podría tomar el lugar de la tragedia misma. Es un error buscar una meta, incluso en las ficciones desnudas, y las ideas inmensamente generales que oteado aquí pudieran en el mejor de los casos ofrecer un tipo de patrón dentro del cual posiblemente hayan de interpretarse los efectos de diferentes obras. Más aún, la mayoría de las cosas que pueden ser logradas con las ficciones desnudas, y a través de las actitudes apropiadas a las mismas, son necesariamente oscuras. Uno de sus más obvios logros, sin embargo, si no es que el más básico o importante, es el de ofrecer un suplemento necesario y una limitación apropiada a la incansable meta de la filosofía moral de hacer el mundo seguro para las personas bien intencionadas. 84. 85. Asterisco Sófocles, Las Traquinias VV. 1266 a 1278, véanse las ediciones en español de Tragedias Completas, Cátedra, Madrid, 1997, y de las 7 tragedias, Porrúa, México, 2010. Un véase Nietzsche, Attemptat at Self-Criticism, agregado a la edición de 1886 de The Birth of Tragedy, ensayo de autocrítica, en el nacimiento de la tragedia, Alianza Editorial, Madrid, 1989. Una de las cualidades personales que Nietzsche saludó en Schopenhauer fue, notablemente, su alegría.
Véase, Sioupan Howara Keitar, traducido por William Erasmus en un Moderna Observations, Yale University Press, New Haven, 1990, p. 162. 2. La frase de Nietzsche, Der Glaube an die Gegensätze der Werte. Véase Beyond Good and Evil, Más allá del bien y del mal, Alianza Editorial, Madrid, 1989, sec. 2. 3. La frase de Nietzsche, Das große Werkgewicht. Véase Th. Gay Science, La Galla Ciencia, Acal, Madrid, 2001, sec. 351. 4. Sófocles, Ajax, versos 485 y 803, en español, véase Ajax, en Tragedias, Gredos, Madrid, 2000. Discuto. La importancia de Sófocles para nosotros, y, más generalmente, la de la tragedia y la épica, en Sieman Necessity, University of California Press, Berkeley/Diagonal Los Ángeles, 1993. Para la frase tomada de Ajax véanse las pp 104 y 123 a 124. 5. Enfacons trágiques de Tuarun FM, París, 1985, traducida por Anthony Forster como Tragic Ways of Killing a Woman, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1987. 6. Wir haben die Kunst, damit wir nicht an der Wahrheit zugrunde gehen. Esto es del Nachlass de la década de 1880. Véase Werka in 3 Banden, volumen 3, Carles Check Edificio, Múnich, 1966, p. 832. 86. 3. Para comprender a Homero, literatura, historia y antropología ideal.